¿Qué es el programa MBSR? En inglés, Mindfulness Based Stress Reduction o reducción del estrés basado en mindfulness. Es un programa que fue creado hace casi 40 años por el Dr. Jon Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts. El programa MBSR es el programa de mindfulness más reconocido, estudiado en el mundo y probablemente el más eficaz. Hay muchos otros cursos de mindfulness, todos intentan copiar el programa MBSR, pero bueno, la versión original siempre es la mejor. El curso MBSR consiste en 9 sesiones, 8 sesiones de 2 horas y media y un día de práctica intensiva. Las sesiones de MBSR son semanales. Cada semana nos encontramos para 2 horas y media, 2 horas 45 de clase. Y la semana número 6, además de la clase semanal, hay el día intensivo. Normalmente lo hacemos un sábado, de 10 hasta las 6 más o menos. Cada clase del programa MBSR tiene un tema. En la primera clase hablamos de mindfulness. ¿Qué es mindfulness? ¿Cuál es su funcionamiento? Sus orígenes. Vamos en mucho detalle sobre realmente qué es mindfulness. En la clase número 2 hablamos de cómo las percepciones crean la realidad. Cómo interpretamos la realidad a través de nuestras interpretaciones. La clase número 3 es sobre las emociones. ¿Cómo podemos regular las emociones con conciencia plena? Bueno, como sabemos, las emociones nos afectan mucho y regularlas correctamente puede ayudarnos muchísimo. La clase número 4 es sobre la reacción al estrés, el mecanismo del estrés, la fisiología del estrés y sus efectos. La sesión número 5, al opuesto de la reacción, es la respuesta al estrés. ¿Y cuáles son las estrategias mindful que podemos aplicar para responder de una manera correcta al estrés? La sesión número 6 es cómo podemos comunicar mejor con conciencia plena. Sabemos cómo la comunicación, cuando no está correcta, puede llevarnos a mucho estrés con la gente, y esta clase es tengo que decir, seguramente mi clase favorita. Después tenemos en la misma semana el día de retiro, o entre comillas, este día de práctica intensiva. Y la sesión número 7 es sobre cómo podemos cuidarnos con conciencia plena. Cómo podemos comer mejor con conciencia plena, cómo podemos gestionar el tiempo con conciencia plena, cómo podemos gestionar nuestra vida y nosotros mismos mejor con conciencia plena. Y la sesión número 8 es la última, y aquí vamos a ver cómo la conciencia plena puede ayudarnos a crear nuestro futuro. Cómo podemos ya crear el mejor futuro posible aplicando mindfulness y también otras estrategias que vienen de otra terapia, digamos, entre comillas, como la PNL. Siempre me gusta integrar muchas cosas de la PNL o de la osteopatía, de todas mis experiencias, para hacer que este programa sea realmente un programa de mindfulness, digamos, premium, de muy buena calidad. ¿Cuál es la metodología del programa MBSR? Primero tenemos que decir que 50% del tiempo lo pasamos practicando. Es un curso muy práctico. Mindfulness es antes de todo una práctica. Practicamos todas las prácticas que llamamos formales, las meditaciones formales, a la diferencia de las meditaciones o las prácticas no formales, es decir, las prácticas que hacemos en la vida cotidiana, integrando mindfulness en nuestro día a día.
También vamos a practicar unos movimientos de yoga consciente, y vamos a ver que aún los profesores de yoga dicen que aprenden mucho de estas clases, porque aquí la idea no es volver muy flexible, es antes de todo ser consciente de nuestro cuerpo, de los músculos que se contraen, los que se relajan, dónde está nuestra mente cuando nos movemos, es decir, aumentar la conciencia corporal. Eso sería 50% del tiempo de las prácticas, practicar las diferentes meditaciones. Y también tenemos un momento de diálogo o digamos, de coaching entre el grupo de 3 o en parejas, y también en el grupo entero conmigo, donde hago unas preguntas a los participantes para ayudarles a darse más cuenta de lo que están viviendo, de lo que están experimentando, y para darse cuenta un poquito de los cambios que ven, que observan en su propia vida. Y también hay una parte de teoría, es decir, que vamos a hablar de inteligencia emocional, de comunicación, de gestión del tiempo, de alimentación consciente. Es decir, una parte muy teórica, y si una persona entraría en la clase diría, pero aquí es una clase de inteligencia emocional. La misma persona, si hubiera venido unos minutos antes, hubiera dicho, bueno, aquí es más una clase de coaching o de terapia grupal, porque hay muchos intercambios entre los participantes y el profesor, muchos diálogos, y quizás la misma persona hubiera venido un poquito más antes y hubiera dicho, aquí no es nada de terapia grupal, no es nada de teórica, pero es un curso de meditación, porque veo gente meditando, practicando lo que hemos visto, estas meditaciones formales. Mucha práctica, un poquito de coaching, de diálogo y un poquito de teoría. Sería la metodología de las clases. Pero también después hay que añadir que hay un trabajo personal, ¿eh? Si tú vas a una clase de piano, si vas solamente a la clase de piano y si no practicas en casa, bueno, no vas a mejorar mucho tu nivel de piano. Aquí es lo mismo, tenemos que ir a las clases y después tenemos que practicar cada día. Idealmente 45 minutos. Si son 20-30 minutos ya es muy bien. Pero hay que organizar su vida para encontrar estos 30 minutos de práctica. Idealmente por las mañanas, pero bueno, puede ser por las tardes. Por las mañanas siempre es mejor porque nos crea una energía para todo el día. Bueno, este trabajo personal, ¿cuál es? Tenemos que practicar estas meditaciones formales que hemos hablado antes. Eso serían las prácticas principales durante el día. Como decía, idealmente 45 minutos, pero puede ser 30 o 20 minutos, ya está muy bien. Y después hay lo que hemos visto antes, las prácticas no formales. Y bueno, las prácticas no formales, ya lo hemos hablado rápidamente, es como integramos mindfulness en nuestra vida cotidiana. Puede ser, por ejemplo, hoy, como ejercicio no formal, comer un desayuno con conciencia plena, por ejemplo. Puede ser tener una actividad rutinaria con conciencia plena, como fregar los platos. Y intentar, cuando hacemos eso, siempre buscamos una actividad rutinaria que nos resulta normalmente desagradable, porque vemos que cuando practicamos esta misma actividad con conciencia plena, al final ya no es desagradable. Es, por ejemplo, otro tipo de práctica no formal. Y bueno, también hay lo que llamamos ejercicios de auto-coaching, es decir, preguntas que tenéis y
para darse cuenta aún más de lo que nos está pasando. Por ejemplo, una semana puede ser observar con unas preguntas muy precisas, observar los momentos desagradables que hemos tenido durante la semana. Y vamos a ver que cuando las observamos con conciencia plena, al final estos momentos desagradables ya no son tan desagradables. Y eso es muy, muy interesante. Eso puede ser, por ejemplo, un ejercicio de auto-coaching o, por ejemplo, observar esta semana cómo hemos reaccionado frente a eventos estresantes o cómo hemos comunicado con preguntas de coaching para darte cuenta de cómo has reaccionado, cómo ha sido tu experiencia y qué has aprendido a través de esta experiencia. Bueno, sería un poquito la estructura del programa MBCR. Hemos hablado de la metodología de las clases, del trabajo personal y bueno, si ponemos todo eso, será el programa MBCR, meditación, teoría, yoga, coaching y con estas prácticas personales, eso es nuestro curso, nuestro programa MBCR. Y vamos a ver que sí, a partir de la semana 3, 4 hay cambios realmente muy, muy importantes. Aún yo siempre me sorprendo, después de tantos años, aún ver gente que me decía, pero están tan estresados, con tanta ansiedad, o aún gente con depresión diciendo, bueno, dudo que va a tener muchos resultados porque lo veo tan mal, veo a esta persona tan mal y cada vez me sorprende que aún estas personas con niveles de ansiedad muy avanzada se transforman completamente y reencuentran un equilibrio como aún yo no hubiera pensado.